se ha llevado todo este proceso de desarrollo, al menos en la farmacología, lo que es esta ciencia. Y también, pues les he mencionado parte de estas formas farmacéuticas, lo que es un medicamento, y que al final el medicamento, pues es una mezcla de los principios activos con los vehículos. Pero para poder llegar a todo esto y que ustedes tengan su aspirina lista para consumir, pues se requiere de todo un proceso de diseño farmacéutico. Es importante que ustedes conozcan cómo se lleva a cabo el diseño farmacéutico, porque aunque ustedes no sean quienes lleven a cabo este diseño, sino ustedes sean el consumidor final, pues el que se lleve a cabo este diseño con cierta o de cierta forma les va a asegurar a ustedes que el resultado siempre va a ser el mismo. Era lo que veíamos, por ejemplo, con el caso de comparar el té con comparar a la aspirina. Veíamos que para hacer el té, pues se requiere de diferentes procesos y puede haber muchos factores que involucran el posible resultado. Mientras que la aspirina, no importa dónde la compren, siempre van a tener el mismo resultado. Y esto es porque se requirió de todo un diseño farmacéutico para poder llegar a ese producto y poder comercializar ese producto. No todos los principios activos son funcionales desde el inicio, algunos comienzan con cierta esperanza de funcionamiento, pero al final resulta no ser tan bueno como se esperaba y en algunos otros casos, a lo mejor por alguna casualidad o alguna eventualidad, terminan siendo mucho mejores de lo que se esperaba. Entonces, debido a todos estos posibles resultados, pues es que se requiere de un diseño farmacéutico riguroso y se requiere de mucha, pero mucha investigación para que ustedes, como les digo, puedan tener ese producto en la mano y listo para ser utilizado. Entonces, ¿cómo es que iniciamos aquí? Ustedes seguramente cuando van a la farmacia llegan y les dicen, oye, ¿quieres tal medicamento genérico o de patente? ¿Cuál es la gran diferencia entre el genérico y de patente, que de por sí de patente no es precisamente el término correcto? Pues que digamos que el de patente, por así decirlo, fue aquel laboratorio que desarrolló ese producto por primera vez, ese principio activo por primera vez. Y entonces ese producto, ya el medicamento, es conocido como un producto innovador o una novedad terapéutica. Y todos los demás, todos los que no son ese que lo desarrolló por primera vez, entonces son los genéricos. Quienes van a desarrollar la molécula por primera vez, entonces deben pasar por todo este diseño farmacológico. Los genéricos no necesariamente. Cuando ustedes buscan en un libro y leen que dice que tal molécula tiene tales características, que tiene, no sé, se administra por una vía en específico, a una dosis específica, pues toda esa información tuvo que haberla desarrollado aquel que quiso llevar el medicamento por primera vez al mercado. Después, estos medicamentos pues tienen cierta protección por una patente, que veremos más adelante qué es eso, y esta patente, una vez que vence, entonces permite que otros laboratorios, o bueno, de esta forma ya otros laboratorios pueden comercializar un medicamento similar, pero basándose en la información que ya generó el producto o quien desarrolló el producto innovador. Entonces el genérico en sí solo compra las sales de China, porque ahí venden muchas, lo mezcla con algunos vehículos y entonces ya está listo para la venta. No tiene que demostrar eficacia, no tiene que demostrar toxicidad, no tiene que demostrar casi nada, solamente que sea estable y que cubra ciertas condiciones legales para su comercialización. Que esas las establece, pues ya será la Secretaría de Salud a través de COFEPRIS o el SADER o la SADER a través del SENACICA. Entonces, así es más o menos como sucede. Ahorita no nos vamos a meter con los genéricos, esos los veremos más adelante. Lo que nos interesa es el desarrollo de moléculas desde cero para que vean todo este proceso que les he comentado y lo riguroso que tiende a ser este proceso
para que esta molécula pueda llegar al mercado. Cuando una molécula se prueba por primera vez, tiene que pasar por una gran cantidad de pruebas. Estas pruebas incluyen ensayos in vitro y incluyen ensayos in vivo. Dentro de estos ensayos in vitro hay una gran cantidad de pruebas que se pueden hacer. Por ejemplo, pruebas de estabilidad, pruebas de actividad. Cuando se prueba un antimicrobiano, pues este se tiene que probar en diferentes cepas de bacterias y estas bacterias pues deben de cubrir ciertas condiciones. Ser bacterias que sean susceptibles a muchos antibióticos, obtenerse de un lugar en específico, existen estas cepas ATCC. Si algún día tienen dudas qué es una cepa ATCC, pues cuando lleven enfermedades bacterianas, pregunten todo eso. Es que son varias condiciones las que debe tener, pero se utiliza ese tipo de cepas. También se utilizan, por ejemplo, algunas pruebas de toxicidad, porque es muy importante, también en algunas cepas bacterianas, y lo bueno es que como se pueden tener muchas, muchas grupos bacterianos, o más bien muchas colonias en poco tiempo, mucha descendencia en poco tiempo, pues eso hace que sea benéfico para hacer proyecciones de posibles resultados. Por ejemplo, podemos estar evaluando un principio activo y no tanto evaluar si es o no eficaz contra las bacterias, puede incluso ser, no sé, un anticancerígeno. A las bacterias, en teoría, no les tendría que hacer nada. Sin embargo, hay algunos estudios de toxicidad en el que se va teniendo contacto de principio activo con las bacterias y luego así se va teniendo con su descendencia. Y con el paso del tiempo se va evaluando si hay alguna posible modificación en el ADN bacteriano. Y con esto se puede tener una idea si eso pasaría después de muchas generaciones en la especie objetivo en el que se va a utilizar. De ahí es que tengan algunas proyecciones de resultados cuando se piensa en que a lo mejor algún fármaco pudiera o no llegar a ser cancerígeno después de algún tiempo. Entonces son muchas pruebas las que se pueden hacer in vitro. No voy a centrarme más en esto, pero la cantidad de pruebas in vitro que se pueden hacer son muchas y dependerá del tipo de fármaco que se quiere evaluar. Una vez que se están haciendo estas pruebas, también se pueden estar haciendo las pruebas en animales. En el caso de los animales, se utilizan dos tipos de pruebas principalmente, lo que son los estudios preclínicos y los estudios clínicos. La gran diferencia en los estudios preclínicos y los estudios clínicos es que los estudios preclínicos se hacen con animales sanos. No importa si son animales de laboratorio o ya pensando en la especie objetivo, los estudios preclínicos son animales sanos. En el caso de los estudios clínicos, ya nos estamos refiriendo a individuos que presentan la patología en específico por la cual queremos evaluarlo. Si queremos evaluarlo para un problema de una infección por E. coli, bueno, pues tenemos que tener individuos enfermos por E. coli, a lo mejor en una mastitis, a lo mejor en una metritis, o incluso en un problema gastroentérico, pero debe ser una infección específica para que lo queramos probar. Y así, pues vamos a tener diferentes pruebas dependiendo de lo que se busque. Si es contra si es un antiparasitario, pues tendrá que ser en animales infectados o en individuos infectados con el parásito en específico, y así se tendrían que hacer los estudios clínicos, y así podemos seguir con cualquier tipo de fármaco y de uso específico que se le quiera dar. Para poder llevar a cabo todos esos estudios y tener resultados confiables, pues se requiere de procedimientos que nos permitan asegurar toda esta información. Muchos de estos procedimientos incluso dependen de normatividades. Hay algunas normas que establecen cómo es que se va a evaluar tal fármaco, otras normas que establecen cómo se evaluará la presencia de residuos, normas que establecen cómo se va a evaluar la seguridad, y así vamos a tener algunas. Algunos otros casos no es necesaria una normatividad, simplemente puede que no exista una forma de evaluarlo y hay que desarrollar una forma.
o a lo mejor hay que desarrollar una forma alterna, qué sé yo, hay muchas maneras de hacerlo. Y esto podría llevar muchísimo tiempo en platicarse. Por eso es que solamente se los comento de una forma rápida y lo más sencillo posible. Una vez que ya se están haciendo estos estudios en animales, estos estudios se dividen en tres, bueno, en cuatro fases. Pero digamos que el primero vamos a llevar la fase uno, 2 y 3, que son nuestra base para que el medicamento pueda llegar al mercado. Si el medicamento no supera la fase uno, fase 2 y fase 3, entonces no se puede considerar que el medicamento es apto para llegar al mercado. En este caso, les decía que tenemos los estudios preclínicos que son in vitro, también algunos que vamos a tener in vivo, porque recuerden que en vivo es en animales sanos, todo lo que es preclínico. Entre estos estudios, ¿quiénes se dedican a hacerlo? La mayoría de los que lo hacen son químicos, porque tienen que estar evaluando las características de las moléculas, determinar si es necesario modificar a algún grupo funcional o algo en específico, y con esto, entonces, determinar si es suficiente el efecto que se busca o no es suficiente, al menos in vitro. Ya que pasa estos estudios in vitro, entonces va a pasar a los estudios en animales, como les decía, estos preclínicos. En este caso, hay dos cosas que nos van a interesar mucho. Primero, estudiar la toxicología, saber si ese fármaco a la dosis posible recomendada presenta efectos terapéuticos o efectos adversos. Algo que debe de quedar claro es que siempre se debe tener los efectos terapéuticos. Incluso tenemos algunos fármacos, y ustedes, bueno, ustedes lo sabrán, que tienen efectos adversos aun cuando tenemos los efectos terapéuticos. Sin embargo, estos efectos adversos no son peor, no superan a los efectos terapéuticos. Entonces, eso también es válido. Por ejemplo, hay algunos productos como podría ser no sé, el tramador se utiliza como un analgésico y en la cajita ahí dice, puede llegar a generar diarrea. Entonces, sea como sea, a lo mejor es este problema de la diarrea, pero de eso al dolor que van a suprimir con el uso del tramadol, pues hay una gran ventaja en el uso del tramadol. Pero si ven, todo eso es importante irlo evaluando. Aquí preguntan, ¿in vitro era en animales enfermos? No, in vitro sería que no se usen animales, por ejemplo, en cultivos bacterianos o que simplemente se hagan pruebas de dilución o pruebas, algunas soluciones para ver si hay estabilidad y cosas así. Entonces, todo eso es in vitro, lo que no tenga que ver con animales. Ya en vivo, entonces ahí sí es la aplicación en animales. Y cuando hablamos de preclínico, nos referimos a animales sanos. ¿Por qué lo hacemos primero en animales sanos? Porque a lo mejor en animales enfermos hay tantas variaciones que no nos permite llegar a un resultado confiable. Y por eso es que tiene que ser en animales enfermos, porque si todo, perdón, sanos, porque si todos están sanos, al menos la posibilidad de error se va a ir disminuyendo, que es parte de lo que ustedes ya vieron en estadística, ¿no? Estos posibles errores que se presentan al momento de un estudio. Entonces aquí tú dices, bueno, si tengo 20 ratones y los 20 tienen la misma edad, son de la misma cepa y se han cuidado igual y todos están sanos, pues el posible error que se presente ya no será por muchos factores, ya será mínimo por las condiciones propias de cada individuo. Así que eso es más o menos lo que se busca. Y también, como les digo, hay que hacer estudios de toxicología. Por otro lado, no crean que los estudios de toxicología es estar administrando el tratamiento hasta que el animal se genere un sufrimiento en el animal o incluso este fallezca. De eso no se trata. Cualquier efecto adverso ya es un efecto adverso. No existen los efectos adversos mínimos y máximos, aunque sí podemos decir, bueno, es mínimo una diarrea, sería máximo que te generara un dolor de cabeza, pero sea como sea, ya es un efecto adverso y en algunos casos ese efecto adverso, cualquiera que este sea, puede limitar gravemente el uso del fármaco. Por ejemplo, si la diarrea se presentara, pero no se presenta el efecto terapéutico y a lo mejor necesitamos subir la dosis
para tener el efecto terapéutico, pero aparte de la diarrea ya tenemos una cefalea, vómito y, no sé, urticaria, pues entonces esa molécula no vale la pena. Tenemos que poner limitantes. Y no es que estemos administrando en el animal hasta obtener todos los posibles efectos tóxicos. Simplemente si con la dosis terapéutica planeada no hay efecto terapéutico, pero sí hay efectos tóxicos, entonces ya se va descartando esa molécula para su comercialización. Incluso dentro de todo esto también va el proceso de manufactura, porque a lo mejor dicen, bueno, es que resulta que en comprimidos sí funciona, tenemos el efecto, porque hay una liberación lenta, pero inyectable no nos conviene el efecto porque se absorbe tan rápido que tenemos toxicidad. Y eso puede pasar, ¿eh? No sé si han visto que las ivermectinas las venden o tópicas u orales. En el caso de algunas especies las llegan a vender subcutáneas, pero está prohibido el uso de ivermectinas intramusculares o intravenosas porque se absorben tan rápido o digamos llegan tan rápido a la sangre que pueden ser altamente tóxicas. Así que desde ahí ya vas evaluando cuál es la forma farmacéutica que conviene más para su comercialización. Son muchos estudios los que se llevan durante esta primera parte, y son tantos que pues también va a haber mucho personal involucrado. Estamos hablando de llevar la molécula desde cero. Y ahí vamos a tener pues también una inversión considerable. Si seguimos con esto, pues les decía que en cuanto a los estudios fisicoquímicos, muchos de estos que se pueden hacer in vitro, pues tenemos la evaluación del pK, coeficiente de partición, solubilidad, estabilidad, permeabilidad, procesos de síntesis y métodos analíticos, porque incluso hay veces que no se sabe ni siquiera cómo medirlos. Todo esto generalmente lo hacen los químicos y los químicos son muy buenos en hacer esto. Yo en el área de farmacología nunca he hecho todo esto, los he visto hacerlo porque no tengo la formación para llevar a cabo estas funciones. La parte que yo hago en el área de farmacología son los estudios preclínicos en animales y los estudios clínicos en animales. Esa parte sí la sé hacer y de hecho ahí es donde colaboro con algunos laboratorios para poder llevarlos a cabo. Incluso pues es parte de algunas de las funciones del departamento y en específico del área de farmacología. Pero aquí algo entonces que tienen que ver es que no es un trabajo de una sola persona, este es un trabajo en el que van a intervenir una gran cantidad de personas y además este es una tarea multidisciplinaria. Aquí hay médicos, hay químicos, hay biólogos, también hay veterinarios, hay una gran cantidad de personal involucrado y ahorita vemos un poco más. Pero para que vean todo el esfuerzo que conlleva llevar una molécula al mercado. Y como les digo, gran parte de todo esto se requiere porque por normatividad así se solicita. Ven este que dice perfil de disolución, este aparato es bastante interesante porque son unas camaritas en las que se añade un líquido con un pH muy similar al del estómago. Generalmente son algunos ácidos orgánicos los que se utilizan. Pero lo que importa aquí es que en estas camaritas se van haciendo estas pruebas de disolución y actualmente si tú quieres llevar cualquier medicamento a la venta, incluyendo un genérico, tienes que hacer estas pruebas de disolución para que vean que este procedimiento, todo lo que va llevando poco a poco. Y así van a haber más estudios que se pueden hacer. No me detengo mucho en esto, pero para que sepan todo lo que involucra. Sí, Sofía. Sí, ay, perdón, doctor, que lo Sí, está interrumpa. bien. Entonces, cuando un fármaco, bueno, no, cuando se están haciendo esas pruebas preclínicas y clínicas y se encuentran efectos adversos, esa molécula ya no se saca al mercado, se elimina. Y cuando tiene la parte terapéutica y sale, bueno, no, esa también es mi pregunta, ¿siempre tienen que salir efectos adversos de sí o sí o hay veces que no salen efectos adversos? Ujú. Mira, aquí siempre debes de tener una prioridad, que tu efecto terapéutico siempre sea mayor a tu efecto o tu posible efecto adverso. Sí, Entonces, mientras tengas el efecto terapéutico, ya llevas una ventaja. Hay fármacos que sus efectos adversos
se presentan con la misma dosis que el efecto terapéutico. Y cuando eso sucede, generalmente el fármaco se descarta. Hay otros fármacos que sus efectos adversos dependen del individuo. A lo mejor en pacientes con problemas cardíacos, pacientes con problemas hepáticos, y en ese caso, sí se permite su comercialización, siempre y cuando el laboratorio que desarrolló el producto mencione todas esas condiciones de ciertos individuos que podrían no utilizarlo. Hay otros casos en los que, y eso es la mayoría de los casos, en los que el efecto terapéutico se presenta y cuando tú administras el doble, triple o cantidades mayores de la dosis terapéutica, entonces comienzas con la aparición de los efectos adversos. Y eso es lo que sucede en casi todos los fármacos. Y hablando de antiinflamatorios, analgésicos, antibióticos y lo que ustedes imaginen. Recuerden que una de las condiciones de la farmacología o uno de los preceptos de la farmacología es que el veneno lo hace la dosis. Entonces, con una dosis es terapéutico y todo sale perfectamente bien, pero si se incrementa la dosis, entonces comenzamos a convertirlo en un veneno y se presentan los efectos adversos. Así que todos los productos, cuando ustedes ven el etiquetado, dice, este producto se recomienda para estas condiciones, ajá, a esta dosis. Y luego dice, contraindicaciones, no se administre una dosis superior a tanto. No se puede utilizar bajo estas condiciones tales. En caso de presentar efectos adversos, puede ser desde diarrea, dolor de cabeza y cosas así. Pero como sea, digamos que son efectos adversos tolerables por el individuo. Cuando ya los efectos adversos son muy severos, incluso pudiendo representar un riesgo a la salud del individuo, ahí dependerá mucho de cuál es el tipo de fármaco y el uso que se le llegue a dar. En un anestésico, pues ese riesgo siempre va a estar sin importar cuál anestésico uses. En un antibiótico, pues nunca debería tener un riesgo tan grande como el de un anestésico. Entonces, digamos que todo tiene que ver mucho con el objetivo de uso del fármaco y qué tanto tienes que alejarte de la dosis terapéutica para poder tener la toxicidad. Entonces, por ahí iría más o menos esa toma de decisión. No sé si me explique. Sí, sí, entonces puede, o sea, lo preferente es que solo pues fuera la pura parte terapéutica, ¿no? Pero pues hay veces que no se puede. Entonces, hay casos de que cuando se tiene esa molécula y tiene la parte terapéutica y los efectos adversos son, por así decirlo, de menor severidad, se puede sacar al mercado, ¿no? Uh-huh. Sí, incluso si nos vamos, por ejemplo, al ácido acetilsalicílico, estábamos viendo que desde 1897, 93, algo así, ya se utilizaba. Entonces, a pesar de que es una molécula vieja, es una molécula que es muy eficaz, pero seguramente han visto en la cajita que dice que puede generar problemas gástricos, irritativos. Y entonces seguramente a ustedes les ha pasado que tienen dolor de cabeza, toman su aspirina y luego les duele el estómago. Entonces, ahí también tiene que ver un poco con la susceptibilidad de cada quien. No sé si a alguien sí le ha pasado que toma la aspirina y le duele el estómago. ¿A alguien le ha sucedido o no? No, profe. Porque también depende del tiempo, la duración del tratamiento. Hay quienes luego no sé por qué les da por tomar aspirina a diario y luego tienen un problema de gastritis severo. Y eso no debe suceder, porque el mismo medicamento te dice que no lo consumas por más de cierto día, tiempo específico. En algún momento sacaron esta cosa que es la cafeaspirina, que no está mal, tiene su mercado y su forma de ser y tiene sus efectos terapéuticos. El problema, y a mí me ha tocado conocer personas que como trae cafeína, entonces la toman como una forma de mantenerse despierto, pero se les está olvidando que la cafeína en sí no es el objetivo del producto. El producto está hecho para tener el efecto analgésico. Y la cafeína simplemente es porque cuando tú tienes cierto dolor o cierta dolencia o inflamación,
es posible que te sientas un poco deprimido o decaído. Y entonces la cafeína, pues la idea es que te mantenga más despierto, pero no es que te lo vendan como para que tú te despiertes y el antiinflamatorio no haga nada. Entonces, también esos usos incorrectos son los que llevan posteriormente a problemas en cuanto a los resultados del producto, porque se está dando un uso muy distinto al uso para el cual se hicieron todos estos estudios que estamos viendo y que ahorita les voy a contar un poco más. Así que por eso es tan importante que ustedes no usen ningún medicamento a menos que sepan para qué funciona. Si les cuenta a alguien que alguna vez utilizó el medicamento y le sirvió para algo que no está reportado, les recomiendo que duden mucho y que primero sepan bien si sí o no. Aquí dice que algunos dicen que la aspirina adelgaza la sangre. Sí, es una forma en la que lo dicen, pero miren, ¿qué es lo que sucede? Y aquí también hay que tener cuidado. El ácido acetilsalicílico, como muchos antiinflamatorios, lo que hacen es inhibir las ciclooxigenasas. Con las ciclooxigenasas también se inhiben los tromboxanos. Cuando vayan en su clase de patología, les van a enseñar que los tromboxanos son muy importantes para la cascada de la coagulación, o al menos para la coagulación. Entonces, como hay menos tromboxanos, digamos que su capacidad de coagulación se reduce, razón por la cual, como dicen aquí, se recomendaba para la trombosis, porque los trombos son coágulos de sangre que pueden en algún momento bloquear algunos capilares o vasos más grandes, dependiendo del coágulo. Pero si ustedes utilizan el ácido acetilsalicílico u otros antiinflamatorios, entonces tienen menos capacidad de coagulación. Pero tengan mucho cuidado porque sí, lo dicen eso de adelgaza porque reduce la posibilidad de coagulación. Es una forma muy extraña en la que lo dicen porque no se adelgaza, no se modifica. Bueno, sí se modifica la cantidad de células porque tengan en cuenta que también las ciclooxigenasas intervienen un poco en esa parte y porque las ciclooxigenasas son parte de los que, o más bien son las enzimas que van a estar también involucradas en la producción de mediadores de la inflamación. Entonces también de ahí que tenga el efecto antiinflamatorio. O sea, son varias condiciones que se presentan que ya en conjunto pues los lleva a ese resultado. Y de ahí que le digan eso de que se adelgaza y sí es por el efecto anticoagulante. Pero si ustedes, generalmente las personas que tienen ya problemas crónicos de coagulación, que llegan a tener incluso este historial de trombosis, por eso es que les administran la aspirina, pero las dosis son distintas, porque una aspirina, la que ustedes consumen, ya habíamos visto que son 500 miligramos. Sin embargo, las dosis que se utilizan para prevención de trombos es más pequeña, es una dosis de solo 100 miligramos al día y se puede utilizar de forma crónica, bajo supervisión del médico, que esa es otra, no estén tomando aspirina de forma crónica, porque no es lo mismo administrar 100 diarios que administrar 500 diarios, son 5 veces la dosis de 100. Así que esa es la aspirina Protect, exactamente. ¿Qué es lo que preguntan? Que si es la aspirina Protect. Sí, esa es la aspirina Protect y esa es su función, utilizarla como un preventivo de la coagulación y les va a servir más para eso que para el efecto antiinflamatorio, porque para efecto antiinflamatorio necesitan 5 veces más de dosis. Aquí dicen que a su papá también se la administran, pero tiene diabetes. Bueno, sí, también se puede utilizar en pacientes diabéticos. Aquí todo es bajo supervisión del médico. Por eso sean muy cuidadosos con esto de estar recibiendo recomendaciones, porque algo que pudiera ser muy bueno para unos pudiera no ser tan bueno para otros, o a lo mejor la dosis no es conveniente. Tanto así, la aspirina Protect se llega a utilizar de forma crónica, que ustedes pueden comprar un paquete de 80 piezas de aspirina. Mientras que la aspirina antiinflamatoria, que es la de 500, que se toman 2 por persona por cada 8 horas o cada 12, son muchas menos en la caja. Así que es muy importante que ustedes evalúen la dosis, porque la dosis también nos va a llevar a los posibles resultados. Pero bueno, si están consumiendo aspirina Protect, pues nada más tengan cuidado con los sangrados, porque van a tardar más en coagular, por lo mismo que está inhibiendo la síntesis de tromboxanos. Pero ya que vayan en patología,
ahí les explicarán completamente toda esta intervención de los tromboxanos. Y recuerden que los antiinflamatorios inhiben a los tromboxanos. Es parte de su función. No hay manera en que no suceda. Los antiinflamatorios esteroideos, como la dexametasona, también lo hacen. Funcionan muy parecido a los no esteroideos. Pero más adelante veremos sus condiciones de uso. Entonces, bueno, siguiendo con esto de las fases, les decía que estos estudios preclínicos, ya pensando en las fases en animales, que es la parte que sí conozco bastante bien, tenemos la fase 1. En el caso de la fase 1, esta, no importa si el fármaco está pensado para uso en animales o uso en humanos, siempre deben iniciar las pruebas en animales de laboratorio. Aquí el animal de laboratorio puede ser hámster, puede ser cuyo, puede ser ratón, puede ser rata, incluso pueden ser conejos. ¿De qué dependerá? Pues del estudio, cómo se haya diseñado y la facilidad que se tenga de adquisición del animal y algunos otros factores que tienen que ver más con las posibilidades de desarrollo, que en sí que haya una diferencia muy marcada entre usar ratas y ratones, excepto por algunos casos, como cantidades de volumen sanguíneo, pues obtienes más en ratón que en rata, perdón, en rata que en ratón, y cosas así. Pero ahí tiene que ver mucho el diseño. Aquí preguntan que si los perros y los monos pueden ser animales de laboratorio. Esos ahorita se los comento. Pero por el momento la fase 1 es todo lo que son animales pequeños. ¿Por qué se usan animales pequeños? Porque podemos tener muchos animales pequeños en poco espacio y además podemos tener muchas generaciones en poco tiempo. Ustedes pueden tener, por ejemplo, una generación, bueno, varias generaciones de ratones en unos cuantos meses. Y entonces con eso ya evaluaron también la toxicidad, porque recuerden que no importa qué fase nos estemos refiriendo, siempre se tiene que evaluar la seguridad del fármaco. Entonces, vamos a evaluarlo en diferentes generaciones, vamos a evaluarlo también de forma aguda, vamos a evaluar la farmacocinética y todo lo que se pueda obtener de información en estos pequeños animales. Se considera, ahora, ¿cuánto dura esto? Pues puede durar varios meses, a veces un poquito más, hablamos ya hasta de un año, pero es más o menos es el tiempo que se puede utilizar o llevar para la evaluación de la fase 1. Se estima que cerca del 70% de los fármacos que llegan a la fase 1 sí logran pasar a la fase 2. El otro 30% puede que se desechen, que se tengan que reformular o que incluso se les busque alguna otra alternativa, pero no siempre es tan fácil. Dependerá mucho de las posibilidades de inversión de cada laboratorio. En cuanto a la fase 2, aquí esta fase 2 varía un poco dependiendo de humanos o animales. La fase 1, ya les dije, esa es igual para todos, no importa para dónde vaya la molécula, toda se prueba de la misma forma. Pero en la fase 2, aquí ya en el caso de veterinaria, se va a evaluar en el animal objetivo o ya lo podemos empezar a utilizar en la especie objetivo. Si lo queremos evaluar en gallinas, pues ya lo vamos a evaluar en gallinas. Ya vamos a tener nuestro grupo controlado de gallinas, nuestro grupo controlado de cerdos, nuestro grupo controlado de otras especies y aquí se estaría evaluando nuevamente su seguridad en corto plazo, así como parte su eficacia, que ahí ya es más por proyecciones. Por ejemplo, si se superan ciertas concentraciones en sangre, pues ya sabemos que tendría que funcionar. O si no se superan, bueno, necesitamos reformular. Aquí es muy variable también el tipo el tiempo que se tarde en llevar a cabo este desarrollo de información, porque a lo mejor ustedes quieren un producto para perros y gatos, entonces hay que probarlo en un grupo de perros y un grupo de gatos, y a veces en más de un grupo, porque a lo mejor en el primer grupo no funcionó, entonces hay que evaluarlo en uno segundo, uno tercero, los que sean necesarios. Y de ahí es lo mismo en el caso de las otras especies. Hay que probarlo en cerdos, si lo queremos para cerdos, gatos y perros, y así sucesivamente. Eso es en el caso
de animales. En el caso de humanos, sucede algo distinto. Aquí, digamos que todavía no pasa a la especie objetivo, pasa a una especie más grande que la que se utilizó en la fase 1. Y dependerá mucho del tipo de fármaco, cuál sea la especie que se decida utilizar. Entre estas, lo común es que se utilicen perros, se utilicen monos y se utilicen gallinas. Hay algunas vacunas para las cuales se pide primero se evalúen en gallinas antes de poder ser evaluadas en humanos. Hay para otros fármacos en los que se pide o se solicita primero en otra especie, aparte de roedores, y de ahí que se llegan a utilizar monos y perros. No crean que todas estas investigaciones son investigaciones invasivas, hay de todo tipo, y más hablando en farmacología. Farmacología es muy distinto a otro tipo de investigación. Aquí la mayoría son tomas de muestra de sangre y evaluaciones clínicas, entonces es estar tomando presiones, temperatura, frecuencias cardíacas y ver los tiempos de recuperación del animal, si es que ya estamos en la parte clínica. Entonces son varias condiciones. No crean que esto es administrar tratamientos hasta que se presente una toxicidad. Simplemente es, ya le evaluamos las toxicidades en ratas, vamos a evaluar esas mismas dosis en la especie objetivo y vemos si en la especie objetivo también obtenemos el efecto terapéutico, tenemos que subir la dosis, tenemos que bajar la dosis, pero ahí es donde se continúa este ajuste de dosis. Por eso es que podemos llegar a tener un mismo fármaco con una dosis para perro y una dosis para gato y una dosis para cerdo. Incluso aquí también vamos a estar evaluando las vías de administración y decimos en el perro y en el gato sí se puede vía oral, pero en los rumiantes no. Entonces hay que obtener la información en perros, la información en rumiantes y con la especie que se quiera evaluar. Y de esta forma se va obteniendo esta información. Hay veces que dicen, bueno, a mí solo me interesa la venta para perros y gatos porque es el que más se vende y es todo lo que van a hacer. Ya a lo mejor otro laboratorio, cuando tenga su genérico en el mercado, dice, pues el mercado de rumiantes también es muy bueno y entonces este mercado de rumiantes yo lo quiero ocupar con mi producto y pues ya desarrollo la información para rumiantes y ya puedo decir que mi producto y en específico este fármaco con estas condiciones se usa en rumiantes. Entonces, no crean que el mismo laboratorio hace todos esos estudios. Generalmente, cuando vamos de una molécula desde cero, como es muy costoso y como es tardado, hacerlo en todas las especies sería muy difícil. Solamente lo haces en las especies que te sea más fácil llevar al mercado y las que sea tu especie objetivo inicial. Por eso se los pongo así, como especie objetivo, porque puede ser una, pueden ser varias, dependiendo de cada diseño y de cada fármaco. Incluso aquí, si ustedes quieren llevarlas a animales de producción, pues también hay que determinar los tiempos de retiro, porque eso es otro requisito para poder comercializar un medicamento. Y otras pruebas que veremos más adelante, que son pruebas de seguridad. Ahora, se estima, aquí se van a hacer generalmente evaluaciones a corto plazo, aún de toxicidad, porque hay que evaluar si con la dosis en las especies objetivo se mantiene o no esta seguridad, pero todo es a corto plazo. Se estima que cerca de lo que logra llegar a la fase 2, de ese 70% que llegó a la fase 2, solo 33% logra pasar la fase 2, porque a lo mejor resultó que en ratas era muy bueno, pero ya en perros era muy tóxico, o en gatos ni siquiera se podía administrar por la dificultad de administración del gato, lo que quiera que suceda, pueden ser muchas posibilidades. Y entonces pasamos a la fase 3. La fase 3, aquí ya se van a hacer evaluaciones clínicas. Se van a hacer evaluaciones de seguridad, sobre todo a largo plazo. A lo mejor aquí ya vamos a estar diciendo, bueno, en el anterior solamente administré dosis únicas, una dosis de tanto para determinar su cinética. Bueno, aquí ya estoy evaluando si con una dosis de 5, o bueno, con un tratamiento de 5 días o de 7, 14 días, o lo que ustedes consideren, es el adecuado para poder tener el efecto terapéutico.
La gran mayoría de los medicamentos, incluso los mismos, algunos genéricos, también tienen que pasar por esta fase 3. Si han puesto o han estado escuchando las noticias en estos últimos 2 años, no sé si han escuchado eso de que la vacuna está en fase 2 o que la vacuna está en fase 3 y que hasta que no pase la fase 3 no se vende y cosas así. Bueno, es que también para el desarrollo de biológicos es algo muy similar. La fase 1 es en animales, la fase 2 sigue siendo en animales en el caso de humanos y la fase 3 ahora sí ya es la prueba en humanos. Incluso seguro les tocó escuchar por ahí que decían, es que, no sé, Pfizer quiere venir a probar su vacuna, entonces está solicitando en diferentes estados cierto número de personas que quieran participar y que prueben la vacuna. Y ahí estaban algunos estados y COFEPRIS tuvo que aprobar el que Pfizer tuviera que o pudiera hacer esta evaluación. También luego pasó con AstraZeneca, pasó con CanSino y ahora está pasando con algunas otras. ¿Por qué? Porque primero tienen que desarrollar, ver la formulación, ver la seguridad in vitro, y una vez que pasó todo eso, ahora sí pasa a humanos. Entonces, la fase 3 es esa fase en la que ya va a pasar a humanos. En el caso de animales sigue siendo la especie objetivo, pero ya podemos estar hablando también de la fase clínica. Entonces, aquí todavía hay pruebas clínicas y subclínicas, pero con tratamientos prolongados para establecer todos los días de tratamiento. Incluso, no sé si han visto en el metro que luego dice, ¿deseas participar en un ensayo clínico de tal medicamento? Llama a este número. Bueno, para que se pueda llevar a cabo ese tipo de estudios, se requiere de muchos permisos. Hay que pedir permiso a COFEPRIS, hay que pedir permiso a la Secretaría de Salud, se tiene que cumplir con los estándares de calidad, el fármaco debe de tener toda su información de fase 1 y fase 2 o no se permite la fase 3, se tiene que invertir en instalaciones, se tiene que invertir en el personal que va a llevar a cabo toda la investigación, aquel que va a colectar las muestras, porque a lo mejor, no sé, contratan enfermeros para las muestras de sangre, pero el enfermero no es el que las va a procesar, eso será en otro sitio. Y luego ya que se procesen las muestras, pues ese no es el que hará el análisis, ese serán otro grupo de personas. Entonces, como ven, pues se requiere de bastante inversión, se requiere de tiempo, hay que evaluar también la seguridad, porque a lo mejor decimos, en una dosis no pasaba nada, pero resulta que con 5 dosis sí se cura, pero también tiene un problema renal. Y pues viéndolo así, ya no vale la pena. Así que todo eso puede ir descartando más. Y puede ser todavía más difícil, ¿eh? Miren, en el caso de los antibióticos es bastante sencillo hasta cierto punto su investigación, porque gran parte de la información nos los va a estar dando los cultivos, porque a través de cultivos podemos saber si hay una inhibición o no hay una inhibición de las bacterias. Lo pasamos a su cinética a obtener su farmacocinética en otras especies y eso es relativamente sencillo. Incluso su farmacocinética, que es medir las cantidades de fármaco en sangre en humanos, también es relativamente sencillo. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con casos como, no sé, un anticancerígeno? Pues primero tenemos diferentes tipos de cáncer. Tenemos lo que es el cáncer de piel, tenemos a la leucemia, tenemos el cáncer en algún órgano en específico, aparte de la piel, y una vez que tenemos también esta condición, pues también tenemos individuos en diferentes etapas de progreso de este cáncer. Entonces, si alguien quiere probar un tratamiento contra el cáncer, primero tiene que establecer cuál es el cáncer contra el que lo va a probar, ya llegando a esta fase 3. Y ya que establece cuál es, entonces también tiene que establecer cuál es la fase en la que lo va a tener que probar. Y ahí es donde se empiezan a complicar las cosas, porque encontrar el número de casos necesarios para que sea estadísticamente confiable puede ser difícil. Ustedes ya vieron en estadística que se requiere un número mínimo de unidades experimentales o de lo contrario no puede ser confiable el resultado. Por otro lado, existen algunos protocolos internacionales para la evaluación de ciertos medicamentos y que les dicen, si tú quieres probar un medicamento para el cáncer, puedes hacerlo, pero estás obligado a hacerlo en al menos
personas de 5 a 10 países. Entonces, si tu laboratorio quieres hacer ese estudio, pues tienes que hacer todo eso que les estoy comentando con personas de diferentes países que cubran esos requisitos. Y todavía, si nos vamos al caso de animales, es relativamente fácil hacer, porque ustedes pueden tener una granja de cerdos experimental o una granja de aves experimental, y de ahí ustedes van a estar administrando el tratamiento cuando determinen que se tiene que hacer. Pueden estar controlando la alimentación y decir esto solamente van a alimentarse a base de maíz concentrado o lo que ustedes decidan, y todo es controlable, lo más que se pueda. A lo mejor un cerdito come más que el otro, un poco bebe, uno bebe más que el otro, por algo no están consumiendo lo que ustedes esperaban, pero son mínimos comparado con lo que puede suceder en humanos. En humanos, a pesar de que firman una hoja que dice que son voluntarios y que van a seguir todo al pie de la letra, por lo que me han contado algunos que se dedican a este tipo de estudios, nunca, casi nunca sucede. De hecho, tienen bastantes problemas, porque les dicen, vamos a ver un medicamento para la diabetes. Entonces, tú lo vas a tomar 3 veces al día en horarios estrictos que te voy a señalar. Y además, no debes de consumir absolutamente nada de este listado. Y todo lo que puedes comer está en este otro listado. Y entonces, al momento de las tomas de muestra que decidan tomar, y el análisis de las mismas, resulta que llegan a tener una gran cantidad de variaciones en cuanto a los resultados. Uno en el que funcionó perfectamente, mientras tienen otro en el que pareciera que ni siquiera se lo tomó a ese nivel. ¿Y cómo comprobar que realmente tomó ese producto por tantos días? Pues porque el que lo tomó dijo que sí y firmó que sí lo iba a hacer. Pero de eso a que suceda hay una gran diferencia. Puede que no siguió ni una sola de las indicaciones, pero de todos modos dijo que sí. Y ahí es donde llegan a tener graves problemas para el desarrollo de este tipo de productos, porque muchos de los que llegan a cooperar no siguen las indicaciones. Y eso da resultados que no son confiables y por lo tanto el fármaco puede que se tenga que rechazar. Y aquí también se va evaluando toxicidad, ¿eh? Si el individuo llega a presentar, no sé, tos o alergias o lo que sea, también se está evaluando. Entonces, la seguridad es muy importante. Esa siempre se está evaluando. No hay manera de dejar de evaluar la seguridad. Y pongámoslo un poquito más difícil, y aquí es algo que también dificulta la posibilidad de adquisición de algunos pacientes para poder llevar a cabo estos estudios. ¿Qué pasa en el caso de los tratamientos para cáncer infantil? ¿Por qué es tan difícil tener un medicamento exitoso para el tratamiento de cáncer infantil? Pues porque tendrías que probarlo en menores de edad y hacer todas estas evaluaciones. Pero a diferencia del adulto, que él es el que va y firma, en este caso serían sus responsables o tutores quienes tendrían que firmar para que este menor de edad participe en todo este tipo de evaluaciones. Y entonces es donde pues cada uno tiene que tomar no solo su decisión, sino su decisión de permitir que sea el menor de edad el que participe en la evaluación de estos medicamentos. Y entonces yo les pregunto, en un caso así, ¿ustedes lo permitirían? No. Uh -huh. Entonces, ¿ustedes permitirían una evaluación en un menor de edad del que fueran responsables? No. Uh -huh. No. Bueno, no, dicen que no. Y miren, aquí es decisión personal, nunca los pueden obligar a nada. Entonces, así como ustedes dicen que no, hay muchos otros que dicen que no. También por ahí hay algunos que dicen que sí. Pero eso dificulta entonces mucho la posibilidad de tener personas de la edad correcta para la evaluación de eficacia
y seguridad de los medicamentos. Y por esa razón es que es tan difícil tener algunos medicamentos. Veíamos que ya teníamos mucho, pero no teníamos para todo. Bueno, es por eso una de las razones. Y al final es decisión de cada quien, ¿eh? No nos pueden obligar a nada. Bueno, no nos pueden obligar a nada, a nadie. Entonces, eso pues dificulta mucho la posibilidad de tener estos pacientes. Ahora, si digamos ustedes ya como mayores de edad tuvieran la necesidad de participar en un caso así, ¿participarían? Es que sería un arma de dos filos porque podrías ayudar, pero al mismo tiempo pues, no sabes lo que te vaya a pasar. Pues podría ser, ¿eh? Recuerden que todo esto ya, para que pase a humanos, ya tuvo que pasar por fase uno y fase 2. Entonces ya tuvo que pasar por animales de laboratorio de diferentes tipos y por mucho tiempo. Legalmente se debe de demostrar que se hicieron todas estas pruebas, sin importar del país del que estemos hablando, porque se requiere de seguridad para el humano que lo va a consumir. Pero al final no sabemos, hasta no usarlo, si este tipo de productos pudiera o no ser seguro, porque sí, hay que saberlo, por eso les digo que se tiene que evaluar. No lo puedes vender si no sabes si sirve o no sirve. No hay manera. Aquí dice alguien que si es voluntario, tal vez si ofrecen dinero, siempre ofrecen dinero, ¿eh? No se preocupen por eso, siempre ofrecen dinero. Solo consideren que mientras más dinero es más riesgoso, pero siempre ofrecen dinero. Nadie lo hace gratis. Entonces, a veces a lo mejor no es dinero en efectivo y es dinero en especie. Les dicen, te doy tu tratamiento y si no funciona, te doy no sé, compensación de algo. Aquí dicen que si pagaran muy bien, sí, pero bueno, depende también del tipo de medicamento y las necesidades y si ustedes las cubren. Así que, adiós pobreza, no, no lo creo, ¿eh? O sea, pagar bien tampoco es que sea un sueldo oneroso, es una compensación. Aquí dice que si las pruebas de la fase 2 se hicieran en humanos, el porcentaje de fármacos exitosos en la fase 3 aumentaría. Sí, pero el problema es que la fase 2 sigue siendo para evaluar seguridad y ya de forma crónica. Entonces, no hay manera en que se pueda hacer en humanos esa fase 2, porque tú la fase 3 es tu último recurso de prueba en humanos antes de llevarlo a la venta. Entonces, debes asegurar que aquel que la va a probar no se va a intoxicar con el consumo. Y aún así puede pasar algo malo en algún momento, pero ya no llevarlo a la mortalidad. Y ahí es donde tiene que asegurarnos eso la fase 2. Por eso es que la fase 3 es la única que se hace en humanos. ¿Eh? La fase 2 jamás se hace en humanos. Por ley no se puede. Aquí preguntan que si en la mayoría de los casos sí corre mucho riesgo. No necesariamente, ¿eh? A lo mejor es un poco de efectos adversos, pero nunca que lleven a la mortalidad del individuo o grandes fallas de salud, porque recuerden esto, ya pasó por la fase 1 y 2. Entonces ahí ya se descartó todo lo que sí fuera altamente riesgoso. Aquí alguien dice adiós vida laboral, hola vida de rata de laboratorio. Había quienes hacían eso, pero resultó que como trabajaban para varios laboratorios a la vez, entonces modificaban mucho el resultado de las pruebas. Actualmente en México existe algo que es el padrón de voluntarios de este tipo de estudios, no me acuerdo cómo se llama. Y entonces solamente pueden participar 2 veces al año con una diferencia de 6 meses entre uno y otro. Así que no crean que lo pueden hacer muy seguido. Eso sí, los tratan bastante bien mientras están participando. Aquí dicen, ¿qué tal si pagan mucho, pero el medicamento es tan letal? No, 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 recuerden que esto ya pasó de la letalidad. La letalidad ya se probó en la fase 1 y 2. La 3 ya es eficacia y la posible seguridad que debe de mantener, porque es así, siempre debe estar ahí. Sí, no, no crean que esto es como tomar algo sin saber qué va a pasar y que ustedes, bueno, no ustedes, sino el voluntario va a ir directo a la muerte. No, 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 no. A lo mejor tiene un problema de prurito, a lo mejor tiene un problema de sangrado nasal, pero bueno, eso ya es otra cosa. De eso a la muerte nunca pasa, ¿eh? Ahí no llega. No, no crean que es tan severo este tipo de pruebas. Ya pasó por la fase 1 y 2 en las que sí pudo haber sucedido algo así.
Aquí decía, yo quería participar en el de la vacuna contra COVID-19, pero no me seleccionaron. Bueno, porque no es nada más que ustedes digan, yo voy. Tiene, tanto en vacunas como en fármacos, debe de cubrirse ciertos requisitos. Y depende mucho del tipo de investigación, porque un tiempo en la vacuna de COVID, lo que pedían es que ya fueras recuperado de la infección. Otro tiempo fue que no te hubieras enfermado. Entonces depende mucho de cuáles son los requisitos. A lo mejor ustedes están en edad, condiciones de salud, pero por algún requisito no lo cubren. Entonces ahí puede suceder. A veces los requisitos van hasta que su relación masa corporal, que es su altura-peso, o incluso hasta el puro peso. Si son muy ligeros, puede que los rechacen inmediatamente. O si su peso pues, ya está relacionado con un problema que pueda en algún momento llevar a un efecto adverso, entonces también ahí están fuera. Son muchos requisitos. Entonces, imagínense lo que se necesita de tiempo y de inversión y de planeación para todo esto. Y no se hace en un país, se hace en varios países a la vez, dependiendo del tipo de fármaco. A lo mejor con un antibacteriano no es así, ¿eh? Con los antibacterianos lo prueban aquí en México y lo pueden vender en México y no pasa nada. Luego lo quieren exportar a Estados Unidos y entonces ya lo prueban en Estados Unidos. Podemos ir un poco más lento. Pero en el caso de otros fármacos, como pueden ser para el Alzheimer, eso sí tienen que ser al mismo tiempo en varios países para ver la seguridad y eficacia. Hace tiempo, una persona que conocí, o bueno, que conozco, estuvo colaborando en uno de estos estudios. Y entonces era un fármaco para la ansiedad. Así dice que si puedo repetir lo del padrón de voluntarios, no me acuerdo cómo se llama, eso del padrón de voluntarios, pero es un padrón que ya las mismas farmacéuticas, cuando el individuo va y quiere participar, revisa si ya participó en alguno en el tiempo establecido o no. Entonces, si ustedes no han participado, pueden ir tranquilamente y participar, y si los eligen, pues ya los eligieron, si no, pues no. No, 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 no se vuelvan voluntarios para la fase clínica, mejor para la fase preclínica, es mucho mejor. Porque en la fase preclínica tienen que estar sanos, en la fase clínica pues ya es la parte grave. Ajá. Punto extra, si los aceptan, no, no, porque ese no depende de mí, ese es voluntarios. Eso lo hacen ni siquiera por su país, por el mundo entero. Se necesitan voluntarios para muchos fármacos. Y por el dinero, sí, también por el dinero, aunque no sé cuánto pagan, no tengo ni idea, pero sé que sí pagan y que depende mucho del tipo de fármaco, porque conozco algunas personas que luego participan en este tipo de proyectos, pero como parte del desarrollo del proyecto. Y les digo que en este caso era un fármaco para la ansiedad, era un ansiolítico que no ha llegado al mercado. Entonces, para este ansiolítico se buscaron a personas ya con graves problemas de ansiedad, que incluso muchos de ellos no dormían más allá de 1 a 2 horas al día, que ya llevaban años con estos problemas de ansiedad y que su calidad de vida era pues muy mala por estas condiciones de la ansiedad, ¿no? Ya con problemas de depresión y eran bastante graves, pero eso era lo que buscaban. Entonces, ¿qué tan fácil fue encontrar voluntarios? Pues fue relativamente sencillo, no por la cantidad, sino por la facilidad de participación de muchos de ellos, porque ya habían intentado de todo y no encontraban algo. Entonces, bajo esas condiciones, ¿por qué no probar algo nuevo? Dicen universitarios, sí, sí, probablemente ahí empezó parte de la condición. Y esperen a ver la parte de egresado, esa se pone peor, pero no les digo nada. No les quiero spoilear la vida. Ahora, en el caso de todos estos, no se desanimen. En el caso de este tipo de fármacos, entonces consiguieron a los suficientes voluntarios y resultó que este fármaco funcionó extremadamente bien. En apenas unos días de consumo del medicamento, muchos de ellos comenzaron a incrementar sus horas de sueño. Tanto así que después de 1 o 2 semanas, algunos de ellos ya lograban dormir 8 horas al día. Ya lograban salir de su casa y tener una muy buena condición de vida, una calidad de vida que imaginaron la mayoría de ellos nunca iban a volver a tener.
Pero aquí es donde viene el problema. Resulta que después de un tiempo, uno de ellos comenzó a presentar una mancha de color amarillo en la mano. No era un problema hepático, no era ictericia. ¿Cómo lo saben? Porque todo el tiempo les están haciendo estudios de sangre para estar evaluando sus condiciones hepáticas, renales y, bueno, todo lo que te pueda dar un estudio de sangre. Entonces, no era ictericia, su hígado estaba muy bien, sus riñones estaban como estaban inicialmente, pero por alguna extraña razón, uno de ellos tuvo una mancha amarilla en la mano. Pues con eso fue suficiente para retirar y detener todo el experimento, porque eso ya es considerado un efecto negativo. No saben de qué fue la mancha, nada más supieron que hubo que una persona lo presentó y fuera medicamento. Todos, incluyendo el de la mancha, estaban dispuestos a continuar con el consumo del medicamento porque habían mejorado en gran medida su condición de vida, su calidad de vida. Pero por protocolo y por normatividad, un efecto adverso es suficiente para retirar el tratamiento. Entonces, como ven, no hubo muertos, no hubo intoxicaciones severas, solo una mancha que nadie sabe de dónde salió o por qué salió. Incluso puede estar relacionada a su genética, nadie sabe. No valió la pena seguir investigándola porque no era parte del objetivo del estudio ver de dónde sale la mancha. El objetivo del estudio era evaluar seguridad y eficacia. Y esa mancha no es seguridad. Así que se fue. Y adiós medicamento. Luego no sé qué haya pasado porque yo me enteré hasta dónde iban en esa parte y estaban en la reformulación. No sé si lo sigan investigando, no tengo ni idea. Y preguntan, en esos casos el experimento se detiene inmediatamente o poco a poco. Bueno, en ese caso se va deteniendo poco a poco, hay que hacer un retiro gradual de ese tipo de medicamentos, pero miren, por ejemplo, si lo comparamos con el citalopram, que el citalopram es un ansiolítico que ya se vende desde hace mucho tiempo, el citalopram más o menos tarda en actuar unos 30 días. Y de hecho, entre los efectos adversos o las contraindicaciones, dice que durante los primeros 15 días puede generarte una ansiedad incluso mayor a la que tenías originalmente. Pero si pasas ese tiempo, a los 30 días ya no hay ansiedad. Incluso dice que no se recomienda en pacientes que hayan tenido alguna tendencia suicida porque puede exacerbar ese comportamiento. Así lo dice, ¿eh? Entonces, por eso es que el citalopram no lo puede consumir cualquiera. Luego se desarrolló el escitalopram, solo lleva una E adelante, y ese no es tan tardado, y además no te genera esa ansiedad tan incrementada como sí lo hace el citalopram. Por eso pero al final se venden porque funcionan y no les da manchas en la mano y en ningún lado. Nada más creo que le sube un poquito de peso, pero bueno, eso también lo hace la vida diaria, así que no pasa nada. Aquí preguntan, a lo mejor la mancha salió por otra cosa que nada tiene que ver con el fármaco. Sí, puede ser, pero realmente no se detienen a investigarlo, porque en lo que lo investigan, ¿cuánto tiempo va a pasar? Y además, si ya le salió a uno, no quieren descartar el que pueda pasarle a otro. ¿Y para qué te arriesgas a que los otros les pueda pasar? Entonces, mejor lo detienes. Todo eso es por normatividad, ¿eh? No crean que nada más se obtienen estos protocolos basándose en condiciones propias del laboratorio. No, hay normas que establecen qué puedes probar y cómo lo puedes probar y condiciones para prueba y muchas otras cosas más. Pero para que vean todo lo que lleva esa fase 3 y todo el tiempo que puede llevar. Por eso es que ahí dice que de 1 a 4 años, pero a veces puede ser más, dependiendo del fármaco. Hay fármacos que llevan varios años en prueba en esa fase 3 y aún no logran superar la fase 3. Y de hecho, se estima que cerca del 25 a 30% pasa a la fase 4. La fase 4 no es más que llevar el producto a la venta y mantener su vigilancia. Y para eso existen los programas de farmacovigilancia. En estos programas de farmacovigilancia, entonces se basan en seguir evaluando los posibles efectos adversos. En humanos, quien se encarga de la
farmacovigilancia es COFEPRIS. Y a su vez existen programas de farmacovigilancia mexicana que están integrados con otros programas de farmacovigilancia internacional. Si ahorita, no sé, Noruega, alguien reporta que con el uso de tal fármaco, o bueno, más bien de tal medicamento, se presentó un efecto adverso no esperado, porque aquí es para el no esperado, ya sabes que puede haber un dolor de cabeza, bueno, ya sabes, pero resulta que en este individuo no se presentó un dolor de cabeza, sino que se presentó, no sé, vómito y fiebre. Entonces, eso es un efecto no esperado. Por lo tanto, se notifica en Noruega a quien se tenga que notificar y a Noruega, que está dentro de los países que sí tienen estos programas de farmacovigilancia, inmediatamente notifica y de ahí se comienza a notificar a todos los países y todos los países que vendan este mismo producto reciben esta notificación y les dicen, ¿sabes qué? Que acaba de haber un caso de este problema. Notifícame o busca inmediatamente si hay otro caso muy similar o con condiciones parecidas de este producto en específico. Y con eso luego se hacen estos reportes que dicen que no debes de, o que por el momento se suspende la comercialización de tal producto. Algo así pasó hace algunos años con la ranitidina, que decían que la ranitidina se detuvo su comercialización y fue porque un vehículo que contenía la ranitidina generaba efectos adversos, porque esto no va solo al fármaco, también va al vehículo. Ya habíamos visto que el vehículo puede llegar a tener efectos adversos, aunque no deba. Y entonces ya dicen, bueno, ¿sabes qué? Se notifica por parte de COFEPRIS que durante el periodo de tal y tal, los fármacos del lote o los medicamentos de tal lote no se deben comercializar. Y como no se deben comercializar, entonces pues ya ahí los retienen y hacen las pruebas que tengan que hacer. Y lo que resultó aquí en la ranitidina es que fue el vehículo, entonces detuvieron la comercialización, todos los lotes con ese vehículo y todos los medicamentos que llevaron ese vehículo se retiraron. Y después, la ranitidina que se comercializa ahora ya tiene otro vehículo distinto que no es ese vehículo que generaba el problema. Sin embargo, a muchos les quedó la idea de que la ranitidina no se debía de utilizar porque era tóxica, pero en realidad no es la ranitidina, era el vehículo que contenía la ranitidina. La ranitidina es muy buena, es segura y es eficaz para lo que sirve. Así que no le tengan miedo a la ranitidina si es que alguna vez escucharon eso, porque la ranitidina actualmente ya está bien. COFEPRIS, hasta eso, tiene unos programas de farmacovigilancia impresionantes. Hay cursos completos de farmacovigilancia y es una certificación que te tienes que tomar. La mayoría de los que la toman son químicos, porque ellos están muy involucrados en esto del desarrollo. Yo he tomado algunos cursos solo por curiosidad y son una cosa tan compleja que es muy difícil de entender, porque tienen que ver normatividades y acuerdos internacionales, moléculas y desarrollo. Es una cosa gigantesca. ¿Qué pasa en la farmacovigilancia en veterinaria, que es la que a ustedes les compete? En este caso, SADER y Senacica no tienen un programa de farmacovigilancia de esa magnitud, porque en veterinaria no se tiene algo de esa magnitud. En este caso, simplemente si ustedes utilizan un medicamento en algún paciente y este paciente tiene un efecto adverso que es diferente a lo esperado, lo que tienen que hacer ustedes es llamar al laboratorio que produjo ese medicamento y levantar un reporte de farmacovigilancia. Entonces, lo que hace el laboratorio es que, y eso ya es un tanto voluntario, es que el laboratorio les cambia el producto por otro de otro lote, ya ellos harán sus pruebas en su lote, pero ya es solo ellos, no es más allá. Y solo en ese lote, si así lo deciden. Cada laboratorio tiene como su manera de manejar la farmacovigilancia. Y luego, si en este caso, ¿qué es lo que sí les pide saber? Un reporte de farmacovigilancia mensual. Entonces ya el laboratorio le dice, ¿sabes qué? Este mes nada más alguien me dijo que hubo vómito y no era esperado y pues ahí está mi reporte, un vómito. A ver, y ahí depende también de cómo lo maneje cada laboratorio. Entonces, los programas de farmacovigilancia veterinaria pues no son tan complejos y no llevan todo lo que lleva esta farmacovigilancia en humanos. Incluso hay unos buzones en las farmacias, unos buzoncitos, unas cajas,
que pueden ver en los mostradores que dice farmacovigilancia COFEPRIS, y ahí ustedes también pueden ir y meter un papelito y escribir su nombre, porque viene unos taloncitos, y ahí escriben su nombre, y lo que hayan presentado, el lote del fármaco, el nombre y dónde lo compraron. No sé si alguna vez lo han visto, pero si no, pongan algo de atención ahí en las farmacias, sobre todo en estas farmacias grandes, como la farmacia del ahorro o las que están en los supermercados, ahí tienen esas cajitas de Cofepris. Pero pues es poco visible, pero al menos deben de saber que existe. Y no sé si quede, aquí hay otra duda. Dice, podría decirse que las vacunas contra COVID-19 que actualmente se están aplicando están en la fase 4. Sí, todo medicamento o biológico que se esté usando está en fase 4. Y la fase 4 es permanente. Mientras el medicamento o biológico esté a la venta o esté en uso, es fase 4. Y la fase 4 siempre es evaluar seguridad. Ya sabemos que sirve porque la fase 3 nos lo dijo. A lo mejor la eficacia, perdón, la seguridad ya la probamos en 1,000 personas, pero ¿en cuántas personas ahorita se tiene? Miren, tan solo la vacuna, cualquiera de estas vacunas se probó entre 1,000 a 5,000 personas. Pero ¿cuántos mexicanos somos? Se calcula que somos cerca de 120,000, no, de 120 millones. Entonces, aunque se haya probado entre 5,000 personas, que es un número considerable hablando de estadística, pues queda corto comparado con los 120 millones que somos. Así que, y si nos vamos a la población mundial, pues somos cerca de 7,000 millones de personas. Así que por eso es que se piden estas cantidades de evaluación. Pero, y por eso se tiene la farmacovigilancia. Porque a lo mejor no pasó en 5,000, pero eso no te asegura que no pase en 1,000,000 o que no pase en 100 millones o en todos los millones que somos. Tan solo China, que es uno de los países más poblados, está acercando a los 1,000,000,000 de personas. Así que aunque se pruebe en 5,000 personas de China, pues quedan todavía muchos más para la población que se tiene. Por eso es que todos los medicamentos biológicos siempre están en fase 4. Y por eso es que hay algunos que se siguen detectando, efectos adversos, pasando el tiempo, que no se lograron detectar durante la fase 3 por alguna condición en específico, hasta por la alimentación de la población o qué sé yo, algo puede pasar. ¿Va? Y no sé si hay alguna última pregunta antes de continuar. Pues no, parece que todo va bien. Entonces, ¿cuánto dura actualmente el desarrollo de una molécula desde cero? Pues se estima que tiene una duración de cerca de 9 años. En esos 9 años se tiene que pagar las moléculas, se tiene que pagar el material, se tiene que pagar a los que lo desarrollan, a las instalaciones, porque aunque ya sean del laboratorio, pues hay que pagar luz y hay que pagar otros insumos como el agua y otras cosas más, impuestos, hay que pagarle a los médicos, hay que pagar a los voluntarios, hay que pagar a los animales y todo lo que se tenga que pagar. Así que considerando todo esto y 9 años de investigación, ¿cuánto creen más o menos que vale el desarrollo de una molécula desde cero? ¿Millones de dólares? Millones de dólares, más o menos cuántos le calculan. Unos 900, unos 800. Pues sí, miren, de hecho se estima, y eso es algo conservador, que el costo está entre los 800 y 1,200 millones de dólares una sola molécula. Cuando pensamos en antibióticos, pues es bastante sencillo de recuperar, porque eso lo vamos a vender en muchas farmacias para una población muy grande en diferentes países. Lo podemos vender para niños, para adultos y para todas las edades. Entonces, eso hace que esos 1,200 millones más, bueno, lo que sería el retorno del capital y la ganancia, que eso todavía es más de esos 1,200 millones de dólares, pues se puede obtener en un periodo considerable y con un precio hasta cierto punto razonable. Pero imaginen, por ejemplo, un medicamento para el cáncer que, para empezar,
Es difícil hacerlo. Es difícil conseguir voluntarios. Hay que seguir indicaciones internacionales que dice que debe ser en varios países. Y luego, en caso de que no funcione, hay que reformular y volver a empezar desde donde se pueda empezar. Así que esos 1.200 millones de dólares, si fuera eso, no es tan fácil de recuperar porque ¿a cuántas personas se lo puedes vender? Pues solamente a las que estén enfermas, que sí, son muchas, hablando en cantidad, pero a nivel poblacional es mínimo. Y eso es lo que genera que entonces el retorno de la inversión más la ganancia, pues se tenga que pagar entre una menor cantidad de venta. Por esas razones que tenemos algunos medicamentos que son mucho más costosos. A lo mejor un antibiótico costó 600, 700 millones de dólares, mientras que el del cáncer tal vez llegó a los 1.500 millones de dólares. Entonces la inversión ya fue más grande. El retorno pues tiene que ser más grande. Y la dificultad de venta, y no es tanto que sea difícil, sino que tu población que consumirá es más pequeña, pues por eso es que al final los costos que corresponden a un tratamiento para el cáncer terminan siendo tan grandes. Aquí sucede algo. Siempre nos dicen que es la horrible industria farmacéutica que lucra con nuestra salud. De cierta forma sí lo hace, porque ellos tienen que invertir 1.200 millones para que nosotros podamos tener el medicamento que necesitamos. Si no fuera por la industria farmacéutica, ¿dónde estaría esa aspirina que nos ha quitado el dolor de cabeza tantas veces? ¿Dónde estarían esos antibióticos que nos han permitido recuperarnos de tantas infecciones? ¿Dónde estaría ese fabuloso Treda que tanto nos ha salvado después de ir a comer al metro? Entonces, y así podemos continuar. La evidencia ya la tenemos porque la vivimos. Ustedes han utilizado una gran cantidad de medicamentos en su vida. No todos cuestan lo mismo el desarrollo, unos no son tan caros y otros son muy caros. Por eso es que al final terminan siendo precios que de cierta forma los vemos caros, pero si no tuvieran ese costo, sería imposible que la industria tuviera la posibilidad de recuperar el dinero y poder invertir en una nueva molécula. Y bueno, sí, es difícil la adquisición de muchos de ellos, pero de ahí es que vienen todos estos costos. Por eso es que también dicen, es que quieres el de patente caro o el genérico barato. Bueno, pues el que tengamos los genéricos nos ha permitido que también podamos acceder a esas moléculas a precios más razonables, que eso también tiene que ver mucho con el libre mercado, el que podamos hacerlo. O sea, son varias condiciones, pero para que vean de dónde viene todo esto. También decir que porque el genérico es barato, pues es nuestra única opción, no necesariamente, también hay algunos que no son tan caros. Ahora, si seguimos con esto, ya nada más para terminar, ¿qué le facilita a la industria poder cubrir o recuperar toda esa inversión? Una patente es lo que les va a permitir. La patente, digamos que este permiso legal o este documento legal que les va a asegurar que solo ellos, este laboratorio que lo desarrolla, puede vender, producirlo y comercializarlo durante un tiempo en específico. Tiempo que le va a permitir el que recupere su inversión sin que tenga esta competencia. Pero también para que pueda existir una competencia, pues tiene un tiempo de fin esta patente. Entonces, pasando la patente, ya se aseguró que el medicamento, que el productor del medicamento puede recuperar su inversión, puede tener una ganancia, y ya pasando ese tiempo, entonces, pues ya otros laboratorios también pueden producir y podemos adquirir en un precio más económico. Aunque a veces sí abusan o bueno, no abusan, más bien, digamos que a veces, como no hacen las modificaciones en sus precios, pues sí termina siendo una diferencia gigantesca entre uno y otro. Hay un principio activo que se llama quinfamida, ese es un antiamibiano. La quinfamida viene mucho con el Loxel, pero se puede consumir sola. Si ustedes ven la quinfamida de Pfizer, que fue Pfizer quien lo llevó al mercado, un frasquito de una sola dosis, de una suspensión, cuesta cerca de 220 pesos, algo así. Pero si ustedes van a la versión Simi, que es un comprimido con la misma cantidad y que funciona para lo mismo, les cuesta 25 pesos. Entonces, vean la diferencia en precios, también eso es gigantesco. Y ahí es porque, pues, esa sal, la quinfamida, la compran los que hacen para el laboratorio o que lo vende ahí en farmacias de similares, pues
un distribuidor más económico y muchas otras cosas del mercado que tienen que ver. La farmacología y sobre todo el desarrollo farmacéutico pues va de la mano con el mercado, ¿eh? Y por eso es que a veces es tan cambiante. Cosas que vemos ahorita, puede que en unos años ya no las tengamos, porque todo depende de la oferta y la demanda. Y así va sucediendo, ¿vale? Entonces, no sé si haya alguna última pregunta relacionada con este tema. Yo, doctor, es que, bueno, yo he escuchado que dicen que hay diferencia entre un genérico y un similar. O sea, no sé si son lo mismo o qué pasa ahí. En cuanto al principio activo es lo mismo, porque al final el genérico no es más que otra opción para conseguir el mismo fármaco. Sin embargo, al momento de la fabricación y el uso de ciertos vehículos, puede que se tenga una diferencia en el resultado. Aunque más adelante veremos un poco más sobre esto y qué tan confiables o no puedan ser los genéricos, pero por el momento solo les puedo decir que hay genéricos muy buenos, hay genéricos que tienen un efecto muy, muy bueno, igual al el de referencia o el original, y hay otros genéricos que son de bastante mala calidad, tanto así que ustedes lo pueden ver, que agitan el frasco y nunca logran mezclar la solución. Entonces, si ustedes ven algo así, desconfíen del producto. Pero si ustedes tienen un genérico bien mezclado, es posible que sea un genérico de muy buena calidad. Me ha tocado evaluar varios genéricos y los genéricos han funcionado bien. Hay otros genéricos que he visto en algunos reportes y son bastante malos. Ni siquiera le llegan a la mitad al original. Pero eso más adelante ya lo veremos. Como sea, solo es otra alternativa de adquisición del producto. ¿Ah? Gracias. Entonces, bueno, hasta aquí terminaríamos el día de hoy. Para el día de jueves, sí, es jueves, con ustedes. El jueves vamos a ver la norma 064. Entonces, busquen la norma 064 SOO 2000 y léanla, porque ahí va a venir parte de lo que es la regulación de comercialización y prescripción de medicamentos en México, que es lo que ustedes deben de conocer para que como médicos veterinarios puedan hacer un uso responsable de los medicamentos y no tener problemas legales, porque a veces las consecuencias pues sí pueden ser bastante graves. Así que léanlo y si tienen dudas, pues ya lo vamos viendo el jueves, ¿va? Entonces, pues hasta aquí lo dejamos y nos vemos el jueves. Cuídense mucho.